vinagre blanco, pegamento blanco, crema o loción para piel, harina de arroz, un tenedor, papel higiénico, un plato que ya no les sirva para que puedan hacer la mezcla, y si cuentan con este, que son medidores, también. Lo primero que vamos a necesitar son 15 cuadritos de papel higiénico. Si es de doble hoja, ahora los vamos a separar. Una vez separados los cuadritos, vamos a empezar a romper lo más pequeño que se pueda. Una vez que tenemos los pedacitos, hacemos a un lado el papel y empezamos a hacer la mezcla. Vamos a tomar la medida de una cuchara de vinagre. Ok. Y lo ponemos en el platito. Agarramos el pegamento blanco y hacemos lo mismo. Y empezamos a revolver el vinagre y el pegamento blanco hasta lograr que todo, cuando el pegamento sea blanco completamente, vamos a empezar a traer el papel. Y empezamos a revolver hasta asegurarnos de que el papel quede completamente mojado. Ahora vamos a empezar a volver a cortar el papel lo más pequeño que se pueda. La harina, igual le vamos a poner una cucharada. Uy. Esto es de inicio. Y vamos a empezar a revolver. Si sienten que no se puede mover o no se puede seguir cortando, usen el tenedor. Ahora sí vamos a agregar otra cucharada de harina. Y seguimos revolviendo. Este tipo de harina de arroz parece tierra, no se preocupen. Una vez que empieza a amasarse, se vuelve como todas las masas. La masa nos va a quedar así, más como papel que como masa. Para darle la textura de la masa y un poquito de flexibilidad, viene ahora lo interesante. Le vamos a poner crema o loción para el cuerpo. Poquita, no mucha. Lo que ustedes se pondrían en los brazos, en las piernas, no sé. Y seguimos amasando. Dependiendo de la harina que le pongan es lo rápido que va a secar. La harina solamente es para darle la sensación de que es una masa, pero no deben de abusar de ella. Debe de ser más papel que harina, hasta lograr que ya sentamos más un poquito la sensación de que sea una masa normal. Nos quitamos el exceso de masa de las manos para que todo sea revuelto ahí al mismo tiempo. Así es como queda esta masa.
pero no se preocupen, moldea muy bien. Ya si quiero puedo empezar a ponerle el color. Si no, pues ya, ustedes deciden el color que ustedes quieran. Es importante que esto no lo dejen de poner, la crema o loción. Por favor, crema humectante. ¿Por qué? Porque va a humectar nuestras masitas y lo que va a hacer es que no las agriete. Hay muchas masas moldeables que se rompen al momento de empezar a hacerlas o empezar a secarse. Pareciera que no va a tomar porque vean cómo está. Pero sí lo toma. Agarramos y empezamos a meter en la galletita. Y después, ¡tarán! Si se pueden dar cuenta, no tiene grietas. A pesar de que es puro papel, no tiene grietas. Bueno, ese hoyito es porque el molde es así, es para hacer hoyos, pero así queda. Y de atrás ni siquiera se nota que no estaba bien hecho la bolita para poder hacer esta galleta. No hagan mucha masa, hagan lo que realmente necesitan. Yo he estado haciendo pruebas con todas las masas, la verdad es que duran máximo un mes si son bien refrigeradas y todo eso, pero la verdad pierden la textura y la frescura como que deberían de tener en un inicio. Entonces yo les recomiendo por favor que no hagan eso. Preferible que yo haga un poquito para, no sé, voy a hacer si voy a hacer unos llaveros, nada más hago la medida que hoy les presenté y con esto me salen hasta para hacer 2 llaveros. ¿Vale? Entonces, por favor, no hagan eso, no hagan mucha masa. Esto no necesita reposar en el refrigerador como alguna otra masa por ahí. O sea, esta las haces, la empiezas a trabajar en tus moldes o en donde tú quieras. No tienes que hacer nada más que disfrutar tus diseños y empezarle a dar vida a tu imaginación. Bueno, pues espero que este tutorial les haya gustado. Si tienen alguna duda ya saben dónde encontrarme, les dejo todos los links para encontrarme. Y pues nada, muchas gracias.